Muy buenas noches, le damos la bienvenida al programa Nuevo Tiempo, un programa de análisis político y coyuntura general. Estamos acompañados con Emilio Martínez, que es un escritor político y analista político. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches, Luis Felipe, muy contento de estar en este programa Nuevo Tiempo, que se emitirá por Activa TV, canal 33 de Cota Cable. Estaremos con invitados especiales, con análisis político, con coyuntura general, en la cual estará muy interesante el programa. Vamos a la pausa, luego volvemos, Emilio. Retornamos. En esta oportunidad queremos presentar a nuestros invitados especiales, el doctor Ciro Áñez, abogado constitucionalista y penalista, también catedrático de posgrado en la Universidad UPSA y en la Gabriel René Moreno. También vamos a darle la bienvenida al doctor Erwin Peredo, abogado laboralista, para tocar estos temas que tenemos hoy en día. Emilio. Tenemos dos invitados de lujo, pero antes de escucharlos vamos a ir a ver un video con la opinión de José Alberti, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Vamos a la nota. El tema del preaviso, ¿en dónde es importante? Especialmente en el tema de la eficiencia de la empresa. ¿Qué es el preaviso básicamente? Es cuando una empresa, digamos, tiene en función al desempeño del trabajador, como en este caso, cómo cumple sus obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto está amarrado con el desempeño interno del trabajador. Por lo tanto, cuando una empresa, en este caso puede ser por reducción de ventas, en temas de ciclos económicos, la empresa se está achicando, diferentes factores, ¿qué hacían las empresas? Las empresas avisaban a los trabajadores con cierto tiempo para que obviamente el trabajador, bajo un paraguas obviamente normativo, pueda tener esa desvinculación armónica de la empresa. Inclusive se le daba tiempo al trabajador para que durante el día o durante la semana para que él pueda buscar otras alternativas de empleo. Entonces el preaviso era una parte muy importante en cuanto a la flexibilidad que existe entre el contrato de un trabajador y un empleador. Por lo tanto, ambas partes tenían esta herramienta para digamos, desvincularse en temas laborales. Y hoy día lo que hoy día está pasando es que ya no se va a poder hacer esta desvinculación, precisamente porque se ha abrogado ese artículo del decreto, donde en este caso, y esto va más o menos para los trabajadores especialmente que son malos, que no son productivos, etcétera, no van a poder desvincularse de la empresa. Y obviamente esto es un tema que de alguna manera causa para el empresario y para las empresas cierta rigidez. Por lo tanto, se vuelve, digamos, para la empresa un boomerang que no va a poder disponer en otros casos de mayor personal, de mayor productividad. Va a tener que conservar, digamos, a los trabajadores que por diferentes motivos, ya sean motivos productivos, motivos de ingresos, motivos de ciclos de crisis, va a tener que conservar a los trabajadores. Por lo tanto, esto puede tener un efecto perverso en la empresa. Hay que señalar que Bolivia es uno de los mercados más informales del mundo, ¿no? 7 de cada 10 bolivianos trabajan en el sector informal. ¿Qué quiere decir esto? De que no es culpa de las empresas en Bolivia de que no se formalicen, sino es culpa del sistema, de las normas, de las leyes, de la regulación. Formalizar una empresa es realmente costoso y tampoco no nos olvidemos que el 85% de las empresas en Bolivia son pequeñas empresas. Son unidades productivas pequeñas que trabajan entre 1 a 10 trabajadores. Por lo tanto, el tema del costo laboral, el tema de la parte tributaria es muy importante. Entonces las empresas no pueden cumplir estas obligaciones, este costo tributario, esta presión tributaria y también lo laboral. ¿Y qué hacen? Obviamente trabajar en lo informal. Y básicamente en lo informal no asegurar y no tener todas las prestaciones sociales de un trabajador. Por lo tanto, son empujadas estas empresas, digamos, dada esta rigidez hacia el mercado informal. Ese es un tema muy importante. La evidencia empírica muestra de que los mercados laborales más flexibles, que obviamente respeten todos los beneficios sociales de un trabajador, son las más eficientes, la productividad laboral es más alta.
Sin embargo, cuando uno ve el contexto internacional, ve de que los países donde la normativa en cuanto a tema laboral es más rígida, la productividad laboral es menor y los costos son mayores y la informalidad también es mayor. Entonces hay una relación directa entre lo que se llama normativa laboral, rigidez laboral y eficiencia de los mercados traducida en productividad y obviamente también en beneficios tanto para las partes. Los países más flexibles en tema del mercado laboral tienen inclusive mejores salarios. Sin embargo, los países como Bolivia y otros países que tienen una rigidez laboral muy dura tienen salarios muy bajos. Entonces, el tema de la perspectiva laboral es algo muy complejo que se lo tiene que debatir, que se lo tiene que pensar y obviamente ver las experiencias internacionales. Bolivia cada vez en temas laborales es más rígida y también tiene la productividad laboral más pequeña o menor de Latinoamérica. Estamos a la cola de la productividad laboral y eso precisamente se da por la rigidez del mercado laboral. Creo que es importante avanzar en una reforma laboral especialmente enfocada a lo integral. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra ley no contempla, por ejemplo, algunos regímenes laborales. Hay sectores económicos que tienen una dinámica muy diferente. Hay sectores, por ejemplo, en materia de Santa Cruz, podríamos hablar de un sector específico, como por ejemplo el sector industrial azucarero. Entonces su dinámica de producción, ¿no?, está asociada a entre 6 y 9 meses del año. Por lo tanto, el resto del año estas empresas agroindustriales se dedican al mantenimiento de sus industrias, de su fábrica, de su planta, ¿no? Entonces, más está en un proceso de mantenimiento y reacomodo y ajuste para prepararse para la próxima campaña. Y así como este sector, hay muchos sectores como el textil y de confecciones, como el sector construcción, como el sector transporte, que tienen una dinámica de trabajo muy diferente. Entonces, primeramente hay que optar por una reforma laboral donde se garanticen los derechos laborales, pero también se tienda a que tengamos un mercado laboral mucho más flexible y también a apuntar a que la productividad laboral avance. Y por otro lado, ya en lo sectorial es muy importante, en los demás países se ha dado ya esta normativa donde se han hecho regímenes especiales según el sector minero, el transporte, etc. ¿Por qué básicamente? Porque los mercados son muy diferentes y son muy dinámicos. Entonces la producción también tiene su temporalidad, tiene su dinámica y por lo tanto esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer política pública. Por ejemplo, imagínense que los exportadores, las empresas no exportan todo. Cuando tienen una oportunidad en los mercados mundiales, obviamente según el pedido de la demanda mundial comienzan a fabricar, comienzan a producir sus bienes. Entonces en función a eso contratan gente. Pero a veces no se puede dar eso precisamente porque contratar, ¿no?, ya le daría, digamos, acogiéndose a las normas y a las leyes laborales. Por lo tanto, esas personas que por un cierto pedido, una cantidad de volumen, fabrican las empresas, esto obviamente cortaría, digamos, ampliaría su planilla y por lo tanto la empresa no podría despedir a este grupo de personas que por un tiempo temporal los contrató para hacer determinada producción en determinado tiempo. Entonces la dinámica de los mercados, no solamente internos, sino especialmente de los mercados mundiales, como se dice en la economía, de los mercados transables y no transables. Los transables son los que se pueden comerciar con el mundo. Entonces este sector que comercia mucho con el mundo también es muy dinámico y muy diferente con respecto solo a las empresas que se dedican al mercado local, a la producción local. Entonces también la reforma laboral tiene que tener esta complejidad, pero también al mismo tiempo ver estos diferentes puntos, la dinámica de los sectores. Escuchamos la entrevista y queremos interactuar con nuestros invitados. En esta oportunidad queremos ver cuál es el impacto que va a tener el alza salarial del 10.8% que ha tenido hoy en día. Querido doctor Ciro. Muchas gracias, Luis Felipe. Más bien agradecer también al medio de comunicación y a Emilio y a Luis Felipe por esta invitación. Quería comentarles lo siguiente. Lamentablemente esta alza que está habiendo, lo que va a afectar principalmente es el tema laboral al mismo trabajador. Es algo interesante porque lo que va a hacer es afectar al mismo medio formal. En vez que sea un incentivo al trabajador, más bien lo va a desalentar.
¿Por qué? Porque el empresario no piensa perder, piensa ganar. Entonces, si vamos a tener una alza, no tan solamente es el salario, esto va a provocar también pago de indemnizaciones, pago de aguinaldo y otras medidas. ¿Qué tal se parece el doble aguinaldo con ese valor económico alto? Va a seguir subiendo proporcionalmente, es preocupante, ¿no es cierto? Otro tema también que quería comentarle, imagínense los jóvenes que no tienen experiencia. La única forma de ganar experiencia es entrando a las empresas a trabajar por un sueldo que no sea muy alto, porque quieren ganar experiencia y conocimiento. Conocimiento tienen, pero necesitan más especializarlo. Y resulta de que esto va a provocar de que el empresario va a tener que buscar a gente más capacitada para pagar ese costo de 2.000 bolivianos para arriba. Va a tener que buscar ese tipo de personas, ¿ok? Gente más preparada, no jóvenes sin conocimiento. Por lo tanto, va a tener que los mismos jóvenes empezar a bajar sus precios de trabajo y demás, y eso va a motivar realmente un gran conflicto especialmente para la juventud. Doctor Peredo, para ahondar un poco en las consecuencias de este decreto de aumento salarial, ¿esto puede aumentar la informalidad en la economía boliviana? Así es, efectivamente, puede aumentar la informalidad. Veamos un aspecto que no sé si se habrá analizado en la profundidad. Ahora el mínimo nacional está en 2.000 bolivianos. Lo que sucede que si nos remitimos a la parte impositiva, la ley 843 es clara cuando dice de que todas aquellas personas que perciben un total ganado superior a los 4 salarios mínimos nacionales están sujetos al IVA. Es decir, por el contrario, aquellos que su total ganado no supere 4 mínimos nacionales quedarían exentos del IVA. Si tomamos en cuenta que tenemos a 2.000 bolivianos el mínimo nacional, hoy en día una persona que percibe un salario que está entre los 8.000 y 9.000 bolivianos ya no estaría sujeto al IVA. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Si vemos y hacemos un análisis de una curva salarial, vamos a encontrar que un gran porcentaje de los asalariados tienen unos sueldos que están entre los 5.000 y 7.000 bolivianos. Incluso hay gerentes, personales de confianza en distintas empresas, sobre todo en las pymes, que están con sueldos que están entre los 6.000 y 7.000 hasta 8.000 bolivianos. Entonces, esta gente ya no necesita presentar facturas con el formulario 110 para descargarse. Entonces, si yo percibo un sueldo de 7.000 bolivianos y ya no tengo la necesidad de acumular facturas, no me interesa pedirlas. Por otra parte, voy a buscar hacer mis compras en un lugar donde me haga una rebaja por la venta sin factura. ¿Y esto qué va a ocasionar? Estamos aumentando la informalidad y estamos también de alguna forma indirectamente fomentando la evasión impositiva. Dos aspectos que van a tener una repercusión muy fuerte a lo largo en la economía, porque el universo de contribuyentes, en vez de crecer, se sigue achicando. Querido Ciro, ¿vamos a tener un trato diferenciado entre empresa privada y empresa pública? ¿Qué es lo que se está creando hoy en día en el país? Sí, bastante grave, ¿no? Porque en realidad, si hablamos también de derecho de competencia dentro de ese enfoque que estás dando, obviamente, si le vas a dar más privilegio a la empresa pública y no a la empresa privada, lo que estás haciendo es matar a la empresa privada a largo plazo. ¿Okay? Y cada vez, lo que hablaba un poquito Edwin en ese momento, el tema impositivo, tenemos un infierno fiscal de por medio todavía. Y eso, agregando el tema laboral, y eso estoy agregando que existen instituciones como la AMP, que es la Autoridad de Control Social para la Empresa, y si eso, agregando el tema, obviamente, el Ministerio de Trabajo, o sea, lo que hace es empezar a carcomer a la misma empresa, y finalmente, si no genera utilidades la empresa, tiende a morirse, ¿ok? Inclusive, se está establecido recientemente, creo que una ley están haciendo para poder los trabajadores tomar propiedad, entre comillas, de la empresa que está en liquidez, ¿no es cierto? Si bien la Constitución ya lo establece, la Constitución 2009 ya decía claramente de que las empresas que estaban en quiebra podían pasar a ser empresas sociales, pasar a manos de los trabajadores. El tema es que eso en realidad no es solución al conflicto, porque en realidad el trabajador no es un gerente, no es un administrador, no sabe de administración de una empresa. Por lo tanto, lo único que va a hacer es agonizar más la empresa para una evidentemente muerte de la misma empresa. Ese es un modelo que se ha aplicado en la Venezuela chavista y en la Argentina acá, con resultados nefastos, porque digamos, esas empresas que fueron tomadas por los trabajadores nunca se levantaron. Así es. Tenemos un caso en la ciudad de La Paz, justamente la textil esta que cerró hace un par de años y que quisieron reactivarla justamente mediante este mecanismo y no se pudo. Entonces ahí vemos justamente lo que dice el doctor Ciro, de que no es la medida más adecuada. Yo creo que estamos yendo en reversa, en vez de más bien fomentar la inversión,
dar oportunidades a que el empresariado, tanto nacional como extranjero, pueda tener reglas claras del juego y una seguridad jurídica para que su inversión esté asegurada. Por el contrario, le estamos dando una señal totalmente equivocada. O sea, yo te voy a hacer agonizar con impuestos, con incrementos, con dobles aguinaldos, y si tú no cumples, bueno, te quito tu empresa y se la doy al trabajador. ¿Qué señal? Que el empresario poco a poco va a terminar por salirse del mercado, irse del mercado, y vemos las consecuencias funestas en lugares como Venezuela de este tipo de políticas. Justamente, Emilio, días atrás se ha aprobado esta ley que habla el doctor Ciro, donde se ha pasado a Senado este tratamiento de esta ley, que me parece que va más bien en desmedro de las empresas que van a quebrar o que están a punto de quebrar, para que ya tomen manos gente o sectores sociales. Creo que es importante el análisis que hacen nuestros amigos abogados expertos en el tema, para que tomemos conciencia de lo que se puede venir posteriormente. Emilio. Una pregunta para Ciro como constitucionalista. Los convenios con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, son parte del bloque de constitucionalidad. En esos convenios se establece que la negociación salarial tiene que ser tripartita. Sin embargo, aquí se ha estado haciendo de forma bipartita. Comentanos un poco sobre eso. Sí, justamente la famosa palabra bloque de constitucionalidad, tal vez para los oyentes, es bueno un poco interpretarla. Todos esos tratados internacionales sobre derechos humanos que tiene Bolivia suscrito, a partir de la Constitución del 2009, establece de que integran ese bloque. ¿Qué es el bloque? Que tiene un rango constitucional también esos tratados. Y como bien observaba Emilio, lamentablemente no se están inclusive cumpliendo esas situaciones, porque se están haciendo, como decía, bipartito, o sea, en vez de que sea tripartito esta situación. Inclusive la OIT tiene bastante normativa de protección al trabajador vía estos tratados internacionales, que bueno, se debe cumplir, y me parece estupendo y es correcto. Pero nuevamente insisto, si no hay los incentivos para el sector privado para poder garantizar ese trabajo, o sea, quedamos en nada. O sea, más que aumento salarial necesitamos una Bolivia productiva. Pero Bolivia productiva implica mucho más que eso. No sé si Edwin puede un poco acotar más en el tema de la OIT, que es lo que tú manejas mucho más ese tema. Exactamente. Desde ya, si analizamos el concepto de la OIT, es un organismo que se crea a finales de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, y justamente el objetivo era que este organismo internacional tenga un nivel de asesoramiento a los distintos gobiernos. Pero para que esto pueda darse un principio de ecuanimidad, tenían que estar representadas las tres partes, que son gobierno, empresariado y trabajadores. De ahí viene el concepto tripartito de la OIT. Y este es el aspecto que en Bolivia no se ha estado, diríamos, respetando y cumpliendo. Entonces, de alguna forma, estamos violentando más bien los mismos convenios suscritos con la OIT, porque la OIT recomienda que en todo tipo de negociación donde afecte directamente a las relaciones entre empleador y trabajador, que tiene una fuerte afectación en el sistema económico de cada país, debe participar el empresariado, o por lo menos se lo tendría que escuchar y analizar las propuestas, ¿no? Esa es la idea de justamente llegar a un principio de ecuanimidad, que las tres partes se sienten y el gobierno más que todo simplemente haga como una especie de conciliador de partes y pueda encontrar puntos de equilibrio, pero no como se ha hecho en este momento, que es prácticamente excluirlo al empresariado y no darle ninguna opción a que pueda opinar o participar. Directamente él tiene que cumplir las políticas impuestas. Existe una confusión de la ciudadanía donde no se sabe si el que que debe fijar el salario es el Estado o el mercado. ¿Quién va a fijar el salario? Claro, en principio, si de una corriente liberal diríamos que el mercado debería ser el que tenga que manejar la oferta y demanda y todo esto. Pero desde nuestra Constitución tiene una visión muy diferente. La Constitución ya más o menos establece que el Estado entra al sector de la empresa, o sea, el Estado genera empresa, el Estado está dentro de todo el proceso económico. Entonces, bueno, tenemos un Estado agigantado, lo cual es riesgoso, y lo estamos viendo. Un ejemplo es Venezuela, con un Estado agigantado con mucho poder, y aparte del poder que puede generar el mismo gobierno en función a todo esto, el tema es el gasto público, ¿ok? Lo ideal sería, no podemos nosotros obviamente controlar el mercado, pero el mercado por sí mismo se va a controlar. Sería lo ideal dejar que exista un libre mercado. Ese es un debate que siempre va a generar, no sé. Doctor Ciro, usted dijo algo importante al comienzo, que la forma del modelo laboral que está implementando el gobierno está haciendo de que los jóvenes queden fuera del mercado laboral. A ver, explíquenos un poquito más sobre eso. Claro, es que en realidad el empresario, si ve que va a costar un trabajo que va a
a contratar a alguien 2.000 bolivianos como mínimo nacional, y eso todavía que se puede incrementar en función, hasta es retroactivo todavía. Entonces él va a decir, yo necesito un personal que esté capacitado, que sepa, porque si voy a improvisar, tendría que yo primero prepararlo, formarlo, educarlo a la persona para que trabaje como debe ser, con un salario que ya es alto. Entonces, frente a eso, lo ideal es la persona decir, bueno, yo voy a reclutar gente con conocimiento y los demás jóvenes, ni modo, no lo contrato. Y ahí entonces, ¿qué va a hacer el joven? Va a tener que empezar a decir, bueno, págueme 500 bolivianos, pero yo voy a trabajar, permítame trabajar. Y él mismo va a bajar su salario y va a empezar el coste, ese mercado informal para estas personas, porque no pueden figurar ni en planilla con un salario bajo. ¿Me entiende? Eso va a provocar. Doctor Peredo, en estas medidas que se han dictado el 1 de mayo, hemos visto que para todo el sector privado se estableció el aumento sin derecho al pataleo, vamos a decirlo vulgarmente. Sin embargo, para las empresas públicas se ha establecido que el aumento va a ser de acuerdo a productividad. ¿Cómo se entiende este desfasaje, esta doble medida? En realidad es un aspecto bastante, podemos decir, negativo, porque el sector productivo, que es justamente el sector privado, no va a tener ningún tipo de opción, va a tener que acatar, como usted dice, directamente el incremento salarial del 7% retroactivo, acatar el 10,8% del mínimo nacional, y no le va a quedar otra alternativa que cumplir, porque de lo contrario, si no cumple, si no presenta a tiempo sus convenios y planillas y otros elementos que tiene que presentarlo al Ministerio del Trabajo, van a venir las multas. En cambio, el sector público, que está, diríamos, con una normativa especial, donde va a poder establecer si de acuerdo a los niveles de productividad aumenta o no aumenta este mínimo nacional, resulta de que va a tener esa ventaja por encima del sector privado. Pero el sector público no es un sector competitivo. Podemos ver todas las empresas que dependen del Estado no son empresas competitivas. Es más, incluso pueden trabajar a déficit. ¿Por qué? Porque las sostiene el mismo Estado. Entonces eso se convierte en una competencia totalmente desleal hacia el sector privado, que es el que genera la productividad, incluso el Producto Interno Bruto, lo que prácticamente no lo hace el sector público. Casi todas las empresas públicas trabajan a déficit, salvo yacimientos. Exactamente, ¿no? Entonces ahí está la competencia desleal. Entonces, ¿qué es lo que va a venir con el tiempo? Como decía el doctor Ciro, el empresario va a tener que subir sus costos para poder cumplir. Entonces, al subir los costos viene una inflación automáticamente. Y si hay al gobierno se le ocurre establecer, por ejemplo, un control de precios, como ha ocurrido en Venezuela, automáticamente se desincentiva la producción, la inversión, y tenemos a la larga las consecuencias trágicas que estamos viendo en otros países. Ha tocado un punto esencial. Me parece que el temor es que con esta política salarial estamos dando un paso más hacia el modelo venezolano. Así es. Hacia ese caos inflacionario y de control de precios que hay en Venezuela. A eso apunta, ¿no? Pero está tocando un tema delicado. Usted, que es penalista laboral, doctor Ciro, habla de competencia desleal y está tipificado en nuestro Código Penal. En realidad la competencia desleal, existe una ley en Bolivia que se está aplicando, pero más por un sector administrativo. En materia penal existen ciertas figuras, ¿ok? Pero lo que yo tocaba más a fondo era lo siguiente. Imagínense la empresa, el Estado haciendo empresa. ¿Quién fiscaliza la empresa privada? Tienes como 5 sectores importantes: impuestos nacionales, AMP, que es el control social, lo tienes al Ministerio de Trabajo, lo tienes a la aduana, lo tienes el tema de seguridad social, de todo lo que son las cajas y todo el sistema, lo tienes las AFPs, ¿no es cierto? Tienes todo un sector. Y en cambio, la empresa pública, ¿quién la fiscaliza? Cuando en realidad está el mismo ente público haciendo un control cruzado para la empresa privada, pero para la empresa pública no hay esos controles. De ahí es que emergen mayores grados de corrupción, lamentablemente, en la empresa pública. Más aún cuando estás hablando de dinero que está generando en función a los recursos de todos los bolivianos. Entonces, a largo plazo, digamos, eso genera más gasto público, hay un costo muy grande. Entonces, el derecho de competencia no existe en realidad, es un blef, digamos. ¿Por qué? Porque lo que está existiendo más que todo es un sector administrativo ampliado. O sea, ya no puedo hablar yo de derecho de competencia, tengo que hablar, o de derecho regulatorio. Yo lo haría más de un derecho administrativo. Ya inclusive la misma materia de derecho regulatorio ya en Bolivia como que ya no existe, digamos, ¿no? Lamentablemente, bajo ese esquema. Está muy interesante el tema, hay mucha tela para cortar. Vamos a una pausa y seguimos hablando.
Continuamos el debate con el doctor Ciro Áñez y el doctor Peredo. Doctor Peredo, recientemente el gobierno ha lanzado un plan de empleo. ¿Puede explicarnos un poco sobre ese tema? Bueno, lo que el gobierno está proponiendo, no está todavía bien detallado cuál va a ser el alcance de este proyecto, pero a lo que se ha podido entender, lo que se ha podido ver, es algo similar a lo que ya en algún momento la MNR lanzó allá por los años 90, que se llamó el famoso Plan Nacional de Emergencia de Empleos. Aquí están proponiendo, por lo que veo, que una parte del salario lo va a cubrir el Estado y otra parte el empresario. Sin embargo, habría que ser un poco más crítico de esto. ¿Por qué? Primero, si vamos a entrar a un aspecto donde una parte del salario lo cubre el empresario y otra parte el Estado, ¿cómo se va a hacer la calificación de los aportes ante las AFPs y el ente de salud? Cuando el trabajador se retire en algún momento, ¿quién va a asumir la totalidad del pago de los beneficios sociales? ¿El Estado? ¿El empresario? O sea, y me parece que no hay no está muy claro todavía ese aspecto, que había que analizarlo en más profundidad y más en detalle. Y por otro lado, no deja de ser una medida, como decimos por ahí, parche, o sea, solamente es una medida, un paliativo para evitar lo que hablamos hace un momento, que el empresario despida a trabajadores y aumente el número de desocupados, cuando me parece que ese no es el camino adecuado. El camino adecuado es justamente ver la forma de incentivar la inversión privada, de incentivar que los capitales sigan creciendo y que aquella persona que de alguna forma arriesga su capital y el de su familia colocando una empresa, tenga ciertos alivios para poder crecer y no al contrario, se sienta tan agobiado que al final decida mejor no continuar con ese camino. ¿Esta no sería una forma de una estatización parcial en estas empresas? ¿O se estarían transformando o en vías a transformarse en empresas mixtas? Tal vez no tan así en ese sentido, ¿no? Porque para hablar de eso tendríamos que hablar de empresas que son sociedades anónimas mixtas, donde hay compra de acciones, parte de las acciones pertenecerían al Estado. Sin embargo, el hecho de que el Estado tenga cierta intromisión en la parte de lo que es el pago de los sueldos directamente, no deja de ser un aspecto que podría a la larga representar una fiscalización más fuerte en las empresas. Correcto. Doctor Áñez, esta política salarial puede tener efectos inflacionarios, va de alguna forma indexando precios y salarios. Habría que pensar en medidas tal vez para desindexar y una medida, por ejemplo hay un proyecto de ley presentado por la oposición y que por lo mismo no está caminando en el Parlamento, es para eliminar el IVA sobre las facturas de servicios básicos. ¿Podría funcionar esto? Lo que propone en este caso Emilio es realmente interesante. Necesitamos un aliciente hacia la empresa. Como le comentaba hace un momento, el gran problema está cuando no tenés con qué descargarte por nivel de compensaciones. Resulta de que si tienes una oficina, tienes que descargarte en función a lo que generas, vinculado a tu actividad. Por ejemplo, papel bond, que impresora, pero cada persona tiene unos hijos que tiene que educar, tiene que pagar de pensiones, tiene que alimentarse, tiene que hacer muchas actividades, como puede ser que se enferme, vayamos a la clínica, hay unos gastos ahí que no podés compensarlo con toda tu productividad que tenés, porque no está vinculado a tu hecho generador, que es el trabajo que tienes. Entonces, no tiene sentido, digamos, darle más peso a la persona. El tema de que se use los servicios públicos para evitarse el pago IVA me parece interesante como aliciente, pero también otra propuesta también sería, probablemente una no tan alocada, bajar las tasas impositivas. No hablar de un 15%, ¿por qué no bajarlo a 5%, como existe en varios países dentro de Centroamérica y mismo América? Entonces, pero esos porcentajes tienen que tener bajo un estudio previo, o sea, no es un tema de gusto decir que se baje del 15 al 5, sino permitir que el informal se vaya, entre comillas, legalizando, ingresando al sector formal cuando vea que el costo de oportunidad le es mucho más favorable. Porque imagínense, ese informal, por no pagar impuestos, obviamente está en ese sector y se está enriqueciendo ilícitamente. Pero, ¿por qué? Porque ve que si él va a pagar impuestos y va a tener un montón de fiscalizaciones, va a ser fuerte el gasto. Sin embargo, cuando él entra ya al sector formal, y con un costo de oportunidad mucho más favorable, con tasas impositivas más bajas, es probable que puede inclusive generar marca a su empresa y crecer mucho más grande. Y eso le va a generar un buen ingreso económico, inclusive va a ser sujeto a crédito. Pero mientras esté con las tasas impositivas muy altas, nadie va a querer, obviamente, ingresar a la formalidad en
en toda su integridad, lamentablemente. Son las famosas ideas de Hernando de Soto. Exacto. Cómo impulsar una reforma económica hacia el capitalismo popular. Exactamente, eso es. Ojo que este proyecto ya fue presentado para la eliminación del IVA de los servicios básicos, pero también fue rechazado por el partido de gobierno. Hay un tema que está en boga en este momento y que los empresarios están muy preocupados y también los trabajadores, que es el tema de la eliminación del preaviso, que es una figura que tenemos dentro de nuestra normativa laboral, en la cual se ha venido aplicando cuando uno quiere despedir a algún trabajador, manda un preaviso y el trabajador sabe que tiene 15, 20 o 30 días para poder salir. Doctor Peredo, ¿qué nos dice sobre este tema? Bueno, eso estaba establecido en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, que establecía que ninguna de las dos partes podía rescindir el contrato de trabajo sin un previo aviso. De ahí viene el concepto preaviso. De parte del empleador son 90 días, 3 meses, y de parte del trabajador son 30 días. Es decir, yo tendría que despedir a un trabajador y pasarle un preaviso. ¿Cuál es la motivación del preaviso? Que él en esos 3 meses tenga la opción de poder buscarse otro trabajo. ¿Y por qué el trabajador tenía que pasar un preaviso al empleador por lo menos de 30 días? Para que también el empleador tenga esa oportunidad de poder buscar otra persona para que ocupe ese puesto y lo reemplace. Ahora, ¿qué ha sucedido? Con la sentencia constitucional 009-2017 se ha eliminado totalmente el artículo 12. En este momento no rige el preaviso ni del trabajador al empleador, ni del empleador al trabajador. O sea que si un trabajador incluso en este momento, hoy viene a las 6 de la tarde y me dice, aquí está mi preaviso o mi carta de retiro voluntario, me estoy yendo, ya no vengo mañana, no puedo descontarlo, porque no te voy a descontar un mes, pero ¿en base a qué me va a descontar un mes? En base al artículo 12, el artículo 12 no está vigente. Entonces hay diríamos, no solamente se ha anulado el concepto de que el empleador tenía que darle un preaviso al trabajador, sino también el trabajador al empleador. O sea, ambas partes han quedado, diríamos, desplazadas en ese concepto. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Bueno, el trabajador feliz porque no le van a pasar un preaviso, pero por debajo, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo va a llamar al empleador y le va a decir, oye, mira, te voy a despedir en este momento, aquí está tu liquidación, incluso te estoy pagando tu desahucio y concluyamos esta relación. O sea, si bien le van a pagar todos los beneficios, incluyendo el desahucio, él va a quedar sin trabajo. Y por otro lado, otro aspecto que nos ha generado mucha polémica, la eliminación del artículo 12 nos ha creado el concepto de que el desahucio como beneficio que tiene que pagarse sobre la base de 3 sueldos, ahora no hay una base para pagarlo. Si bien el decreto supremo 110 en el artículo 3 dice que en caso de despido introspectivo se tiene que pagar el preaviso, el concepto es sobre qué calculo el desahucio, sobre qué calculo el desahucio. Si la base de cálculo estaba en el artículo 12. Entonces aquí podemos llegar a una lógica. Esto se lo puede manejar hoy por hoy en un aspecto un poco discrecional. Puedo decirle a un trabajador, toma tu liquidación y te doy 2 meses de desahucio. No, son 3. ¿Por qué? El artículo 12 no está vigente. O sea, se ha generado más inseguridad jurídica para las dos partes. Exactamente, es a ambas partes. O sea, no se ha medido el impacto de la anulación del artículo 12 en su totalidad. Si bien no ha afectado a la parte de los contratos, porque también habla de los contratos el artículo 12, es porque tenemos otras normas que regulan la parte de los contratos. Doctor Áñez, Ciro, nos conocemos hace mucho tiempo. Uno de los campos en los que has estado investigando más es el derecho laboral penal desde la perspectiva empresarial. Comentanos algo sobre este campo. Sí, Emilio. Lo siguiente, existe lo que se llama derecho penal económico y de la empresa, y ahí hablamos sobre las responsabilidades que tienen las empresas frente al sector, en este caso hablamos laboral. En el sector laboral, por ejemplo, existen en otros países normas que protegen al trabajador en temas de seguridad. En Bolivia, si un trabajador, por ejemplo, se cae de un andamio y bueno, sufre unas lesiones, inmediatamente los abogados, ¿qué hacemos? Buscamos responsabilidades penales en función al delito de lesiones, o puede haber lesiones graves, leves, inclusive en grados más complicados hasta homicidios pueden darse, lamentablemente. Pero en realidad no existe una normatividad del punto de vista penal referido a que el empleador tenga la obligación de ese deber de cuidado que tiene frente a todos sus operarios, a darle la seguridad necesaria para que no ocurran esta situación. Es decir, que le provean casco, que le provea herramientas de protección para todo el trabajo. Si bien la ley laboral lo establece, ¿no es cierto?, pero no hay una responsabilidad cuando el empleador no lo cumple. Ahora, ahí nace un conflicto. Resulta que en el caso de los empresarios,
por ejemplo, una empresa constructora le da todo, le provee todo el material, pero el trabajador no se coloca el material. Entonces, ahí tenemos que ver varias cosas. En materia laboral existe lo que se llama el comité mixto, ¿no es cierto? Comité mixto de higiene industrial y de seguridad. Las dos cosas juntas. Entonces, ese comité mixto se lo posesiona cuando tenemos más de 10 trabajadores en una empresa. En este caso, cuando hablamos de la construcción, por ejemplo, si hubiera el comité mixto, ese comité está en obligación también de tener el cuidado adecuado de los trabajadores que tengan el tema de seguridad, puestos los cascos, la ropa adecuada para poder trabajar, que tengan botas, por eso se le cae algo y se le destruyen el pie, ¿se das cuenta? Entonces, como no existe una medida de protección a estas personas, porque el comité debería dedicarse a ver y fiscalizar que se cumpla esa situación y que el empleador no se haga, en palabras vulgares, no se haga los locos, digamos, de dejárselo a las personas que hagan como sea su trabajo, ¿ok? Ese es un punto de vista. O sea, normas que establezcan responsabilidad penal al empleador en caso de que no haya seguridad. Eso está dentro del derecho penal laboral. Pero también tenemos la otra figura. Es muy común el acoso. Pero el acoso lo vemos desde el punto de vista sexual nosotros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de acoso pensamos que tan solamente es provocaciones sexuales hacia una persona. Pero existe lo que se llama el acoso laboral, que en Bolivia tampoco está legislado el acoso laboral. Eso es cuando, por ejemplo, hago la vida imposible del trabajador para que se vaya. No con contenido sexual, sino desde un punto de vista de dañar a la persona en su moralidad, insultándole o dándole más trabajo, más horas de actividad, complicándosela la vida. ¿Okay? Y no existe una norma donde diga, señores, el trabajador no puede hacer este tipo de cosas, hostigarlo de esa manera. Inclusive, lamentablemente, en la norma laboral se sugiere que debe ser sancionado, pero no hay la sanción penal para esa situación. Inclusive, fíjense, si hablábamos de la reincorporación que está como un derecho para el trabajador, se lo reincorpora y el empleador lo que quiere es sacarlo como sea, y le va a buscar siempre cualquier situación como para que se canse y se vaya. Y eso es un acoso laboral. Doctor, nosotros hemos visto recientemente un conflicto en Cotoca que a causa de la reinserción de una sentencia constitucional, personas que no trabajaron más de año y medio se le está obligando a que la alcaldía le pague a esas personas que no trabajaron. ¿Es legal? ¿Cuál es la situación de esta La verdad que es bien conflictivo, ¿no? Porque inclusive corre riesgo de un alcalde de ir detenido preventivamente ante esta situación, ¿no es cierto? En realidad, había que leerlo muy bien el caso. No sé si Edwin tienes conocimiento más al respecto. Yo no tengo mucho conocimiento sobre el tema de fondo de este problema. En realidad tampoco tengo conocimiento del tema de fondo, pero lo que tengo entendido es de que esa demanda no debe haber prosperado, porque esa demanda viene por funcionarios públicos que no están dentro de la Ley General del Trabajo, están sujetos al Estatuto del Funcionario Público. Y es más, si bien hay una normativa del año 2013 que establece que los funcionarios de alcaldías están sujetos a la Ley del Trabajo, es solamente para las alcaldías de capital y no para las alcaldías de provincia. Entonces aquí habría que analizar más a fondo qué es lo que ha sucedido desde el momento que la juez admite la demanda, corre traslado y se desarrolla todo ese proceso. Doctor Peredo, ya para ir cerrando este bloque, hay una gran multiplicación de normas laborales. Se dice que hay 2.500 normas aparte de la Ley General del Trabajo. Tengo entendido que aparte en los últimos 10 años se ha generado una gran cantidad de esas normas. ¿No habría que ir a una simplificación de normas, incluso tal vez a una nueva Ley General del Trabajo? Efectivamente, desde 1825 a la fecha tenemos más de 2.000 normas que son entre decretos, leyes, resoluciones, instructivos que se han generado. Algunas han derogado todo y parte de otras normas. Es más, me atrevería a decir sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, que la normativa laboral en Bolivia es una de las áreas más caóticas y conflictivas que tenemos. ¿Cuántas veces yo me he encontrado cuando he hecho alguna asesoría a alguna empresa y les pregunto de dónde han sacado esto? Me dicen, de esta norma. Señor, esa norma hace 3 años que no está vigente. Entonces, es urgente de que se trabaje en un nuevo ordenamiento jurídico, en una nueva Ley General del Trabajo o un Código del Trabajo, que en realidad sí lo hay, pero está sucediendo el mismo problema que hemos visto con los incrementos salariales. Lo están trabajando solamente los trabajadores, por la parte de la central obrera y el gobierno, y no está tomando parte de esta normativa el empresariado. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando esté listo esa Ley General del Trabajo o el nombre que quieran darle y quieran el aval de la OIT le va a decir,
¿Dónde está el tercer interesado? ¿Dónde está? Si él no ha participado, no podemos avalar una norma bipartita. A ver, esta multiplicación de normas no es un mecanismo para dar discrecionalidad al funcionario público para que diga se aplica esta norma en ese momento o la otra. Podría, claro, el excesivo, diríamos, la excesiva cantidad de normas, ¿no?, puede generar confusión, y lamentablemente en materia laboral se aplica el indubio pro operario, que en caso de duda se aplica lo que favorece al trabajador, y eso es lo que está sucediendo. Puede ser que a lo mejor dentro del caso que hacíamos mención hace un momento del proceso de Cotoca se haya generado alguna situación similar. Ahora, un poco acotando ahí, esa dispersión de normas, aparte que está generando una incertidumbre jurídica en un sector laboral, como bien dice Emilio también, ese grado de arbitrariedad del funcionario público se da, lamentablemente, ¿no? Porque no tenemos, obviamente, la certeza de la situación. Ahora, lo ideal sería, obviamente, de que haya una ley, como bien sugerían, específica sobre el tema. Emilio, ha sido una charla muy interesante. Ya podríamos seguir. Muy importante, pero creo de que lo vamos a invitar en otra oportunidad para que hablemos más a profundidad. Nos están dejando mucho contenido, inclusive personal y para la ciudadanía. Emilio, quiero agradecerle a los dos abogados por su presencia, gracias. Agradecerle por estar en este primer programa, darle la bienvenida y estoy seguro que lo vamos a tener en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y luego seguiremos con otros invitados especiales también con el tema laboral y salarial. Volvemos con Nuevo Tiempo. Tenemos invitados de lujo. En esta oportunidad tenemos a la analista político, escritora, columnista Susana Seleme, como también tenemos de invitado especial a Luis Cristian Rivas, que él es abogado, representante del ILCE, Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa, como también ha sido columnista del día. Le damos la bienvenida, querido Emilio. Bueno, bienvenidos. Antes de comenzar el diálogo, vamos a ver una nota en exteriores que grabamos con Rolando Borda, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Vamos a la nota. Somos profundamente orgánicos como trabajadores. Nadie es cuenta propia acá. Yo creo que lo que ha manifestado el compañero ejecutivo nacional es un criterio muy personal de él, que lo respetamos, pero que no lo aprobamos, porque la máxima autoridad de los trabajadores del país es un Congreso Ordinario, y el Congreso Ordinario de Tupiza, donde el compañero Guido Milma ha sido el que ha defendido el documento político, habla de la profundización del proceso de cambio a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Entonces, esa es la línea. Mientras no haya un Congreso extraordinario, mientras no haya un nuevo Congreso ordinario y se tenga que discutir en este nivel, entonces el documento político, que es válido para nosotros, pero además no es un criterio personal del Ejecutivo de la COBRE Santa Cruz. Nosotros también en nuestro Congreso el año pasado, ordinario, donde me han reelegido, por si un caso yo no he participado de la Comisión Política, estaba en clínica, pero ahí se ha ratificado la profundización del proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo Morales. Entonces, ese es el documento válido para nosotros. El tema de los preavisos es un tema que nosotros estamos siguiendo un proceso contra los magistrados Rudy Flores. El día de ayer nos hemos hecho presente a esta citación que nos hace el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. A las 15:00 hemos sido notificados para hacernos presentes con nuestros asesores legales, obviamente para defender o para complementar una demanda que está siguiendo la Central Obrera Departamental vía Asamblea Legislativa. Esto tiene que terminar en una especie de un juicio de responsabilidades para que nunca más ninguna autoridad judicial ose vulnerar los derechos de los trabajadores o viole la Constitución Política del Estado, que es lo que han hecho el magistrado Rudy Flores y la magistrada Andrade a través de una nefasta resolución que es la 09/2016.
Siempre el trabajador necesita garantías y la garantía es una estabilidad vía contratos indefinidos, ¿no? Entonces, la constitución política del Estado que tenemos es bastante clara. Por esto es que tenemos que trabajar a la cabeza de nuestra Central Obrera Boliviana, las centrales obreras departamentales y el resto de nuestras organizaciones sindicales en incorporar nuestra Ley General del Trabajo hacia nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, este tema de la informalidad, este tema de promover los contratos por consultorías por parte del empresariado privado y también de algunas empresas del Estado, pues contradicen la Constitución Política del Estado, contradicen nuestros legítimos y sagrados derechos que tenemos los trabajadores a una estabilidad laboral, a un trabajo que realmente signifique garantías para el trabajador y nuestras familias. El tema de la Ley General del Trabajo está contemplado dentro del pliego petitorio. Tenemos que readecuar. La Constitución Política del Estado es la madre de todas las leyes. Es por eso que la Ley General del Trabajo también tiene que estar en el marco de nuestra Constitución Política del Estado. Evidentemente, tenemos decretos, tenemos leyes, nuestra Ley General del Trabajo ya es de hace muchos años atrás, tenemos una Constitución Política del 2009, entonces hay la necesidad que demos prioridad a que nuestra Ley General del Trabajo esté en el marco de nuestra Constitución Política del Estado para que no haya desfases y para que no haya vulneración ni para que se viole los derechos de los trabajadores. Primero, que hay un pliego petitorio presentado por nuestra Central Obrera Boliviana en base a un estudio de una canasta familiar, un estudio técnico y real que se ha hecho además, y este estudio arroja una canasta familiar de un salario que debería ser de 8.309 bolivianos. Sin embargo, en consideración al salario mínimo nacional que todavía tenemos, es de 1.805 bolivianos. Con este convenio que se ha cerrado, que se ha firmado, pues el salario mínimo es de 2.000 bolivianos. Miren esa gran diferencia de 8.309 a 2.000 bolivianos, pero además de esto yo quisiera, porque he visto bastante reacción negativa de parte del empresariado privado, y lo digo con absoluta tristeza, esa falta de inconsciencia, porque, a ver, para hacer la prueba nomás, sería ideal que un empresario haga la prueba de vivir con 2.000 bolivianos, con seguridad que va a terminar tocando las puertas del kiosco de la esquina, al fiao, y cuando el kiosquito también sabe más o menos cuál es la verdadera situación, usted es sujeto de crédito, no es sujeto de crédito. Entonces, hay situaciones de esta naturaleza, hablan de una desaceleración que va a provocar este convenio que hemos tenido, el tema del 7% de aumento al salario básico, pero si hacemos una media aritmética ahí, la inflación se ha cerrado con el 4% el año pasado. Entonces estamos hablando de un 7%, la diferencia es 3%. Ese es el aumento real que estuviéramos percibiendo. Entonces no puede haber desaceleración, más bien lo que hay es una dinámica de la economía del país, porque hay un sistema de redistribución. El empresariado gana, pero lo que recibe el trabajador no se queda en bolsillos del trabajador, eso se va a los mercados populares, se va al transporte, porque el trabajador tiene familia. Nuestras familias utilizan micros, utilizan transporte, nuestras familias saben alimentarse, entonces se va a los mercados, nuestras familias saben educarse, entonces se van a las librerías, también nuestras familias saben enfermarse, entonces eso se va a las farmacias, a salud, también tenemos derecho de tener un techo, ¿no? Entonces hay todos estos factores. Yo creo que están haciendo una mala lectura, están siendo bastante insensibles, inconscientes. Si es que quisieran aplicar un modelo del que ellos siempre han manejado, pues yo les preguntaría, miren cómo está la Argentina con una inflación que está sobrepasando el 50%, ¿no? Es alarmante, privatizando la salud, privatizando la educación, anulando realmente los programas de vivienda social. En el Brasil están proyectando o pretenden proyectar una ley, por ejemplo, para congelar el presupuesto de salud por 20 años. Esto es una barbaridad. También los trabajadores, también los pobres sabemos enfermarnos, ¿no? Entonces, son estas consideraciones que hay que tomarlo en cuenta.
social. ¿Qué opina sobre el punto incluido desde el gobierno que no se hace responsable por los eventuales impactos negativos de este aumento? El gobierno ha puesto eso sabiendo que no va a suceder, porque hay una proyección del crecimiento de nuestra economía que va a sobrepasar inclusive el 4.7%, pero además en la proyección de esa economía también está la proyección de los organismos internacionales financieros que vamos a sobrepasar el 4%. Entonces el gobierno sabe perfectamente que esto no va a suceder, pero además de eso, Fundaempresas no controla la COP, Fundaempresas no controla el gobierno, lo controla el empresariado privado. Y si se trata de esta situación, febrero del 2016 a febrero del 2017 han aumentado más de 12.000 empresas y están los datos de Fundaempresas. Y en el departamento de Santa Cruz se ha aumentado más de 4.000 empresas. Entonces, esto nos satisface a nosotros porque siempre es fuente de trabajo. O sea, por eso que tocamos la conciencia del empresariado, que no tergiverse del buen comportamiento de la economía de nuestro país. Volvemos con Nuevo Tiempo. En esta oportunidad tenemos dos invitados de lujo, especiales, como es el caso de Susana Seleme, que es politóloga, columnista, periodista, y también invitamos al señor Luis Cristian Rivas, que es abogado, es representante del ILCE, Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa, y también columnista del día. Querida Susana, queremos empezar este bloque preguntándote, ¿qué representa este gobierno a los trabajadores o no representa? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y porque Cristian y yo estamos inaugurando este programa. Es un honor que nos hacen. No, el gobierno de Evo Morales no representa a los trabajadores, porque aquí es una de las tantas imposturas que tiene este régimen, y digo régimen porque ya está aceptado en todas partes del mundo, por lo menos en el mundo democrático, que se cataloga a un determinado país con un régimen donde se conculcan las libertades individuales, las libertades políticas, las libertades democráticas. Y el gobierno de Evo Morales las conculca todas, empezando por la libertad de expresión, a pesar de que todavía hay espacios como este que permiten a ustedes hacer un programa de análisis, se llama Nuevo Tiempo, de un análisis político, porque vamos a tratar un tema como el que me has preguntado, que es eminentemente político. Yo creo que el gobierno de Evo Morales no representa a los trabajadores. En primer lugar, él es lo que se llama un sindicalista cocalero, que no es lo mismo que un sindicalista obrero que trabaja en una fábrica y que produce una mercancía que después entra al mercado. Los cocaleros también producen una mercancía, que es la hoja de coca, materia prima de la cocaína. Y ya nada más que con ese traslado de la materia prima a la producción en un mercado capitalista, regulado, criminal, porque eso es el crimen organizado de la droga, tendríamos que hacer pues una diferencia. Los trabajadores, a ver, en Bolivia, solamente para ser más bien humilde, se dice que solamente el 30% de la fuerza económicamente activa trabaja. La otra es informal. ¿Y qué quiere decir informal? Que no está sujeta a lo que se llama trabajo asalariado capital, es decir, que firma un contrato con un patrón, sea privado o sea público, y por ese contrato recibe un salario. Eso en Bolivia solamente tienen el privilegio de obtenerlo 30% de la población. Algunos dicen que es hasta menos, pero quedémonos en 30%. Entonces el gobierno dicta una ley de incremento salarial y de incremento al salario mínimo vital que solamente le beneficia a ese 30%, porque el 70% de la población económicamente activa, es decir, en capacidad de trabajar, que Bolivia ha cometido uno de los exabruptos que tiene consternado al resto del mundo, que es que permitir que a partir de los 10 años se pueda trabajar. En realidad en todas partes del mundo es a partir de los 14. Aquí en Bolivia a partir de los 10, con una serie de justificaciones que les dan, porque los niños necesitan contribuir al sustento familiar. Pero un niño de 10 años es un niño. Pues nada, en Bolivia a partir de los 10 años puede entrar al régimen laboral. ¿Cuánto le pagan? ¿Qué le hacen? En fin. En todo caso, si el régimen de Evo Morales y compañía
está sometido al veredicto internacional y nacional por todas las imposturas que habla y que comete, una de ellas más, es decir, que es un régimen que representa a los trabajadores. Haberles aumentado el salario en la última ley laboral no significa que el trabajador en Bolivia esté protegido como debe estar protegido todo el universo laboral en el mundo. Salario justo, salario digno, salario permanente y con beneficios sociales, que para eso es la ley laboral. Para eso los trabajadores desde hace 200 años pelearon por sus derechos. Aquí ni se los respeta ni se cumplen. Luis Cristian, para seguir un poco sobre la primera pregunta, ¿los cocaleros entonces serían una burguesía, una pequeña clase propietaria de la economía informal desde tu perspectiva liberal? Desde mi perspectiva liberal, estimado Emilio, estimados amigos, los cocaleros son, más que burguesía, son un grupo oligárquico en este momento. ¿Por qué? Porque tienen ciertos privilegios del Estado, como muy bien lo menciona, que otros grupos en Bolivia y otros sectores no tienen, ¿no? En primer lugar, estamos viendo, por ejemplo, que hay una ley que ha salido y que les beneficia en algunos aspectos a ellos, incluso territorialmente, porque no es lo mismo ser un cocalero en el Chapare que ser, por ejemplo, un cocalero en los Yungas o en otras partes del territorio boliviano. Entonces, estas personas, como cualquier empresario, están sujetas a la ley de la demanda y la oferta en el mercado. Obviamente, si hay mucha oferta de coca o de los derivados, sean legales o ilegales, estas personas se enriquecen de alguna manera. Y estamos viendo que estas personas son el núcleo fuerte de un gobierno que se sustenta sobre ellos, y ellos apoyan al gobernante porque al mismo tiempo es el presidente de las 6 federaciones, ¿no? Entonces, el gobierno se sostiene sobre ellos y ellos son privilegiados por el gobierno, porque estamos viendo incluso algunas obras en el territorio chapareño que son extraordinarias, un aeropuerto, un estadio, etcétera, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar que son una especie de clase privilegiada y nos llevan a pensar en un término que nosotros manejamos, que es el mercantilismo. El mercantilismo, estimados amigos, es una forma de un capitalismo degenerado. El capitalismo que nosotros promulgamos es el capitalismo de competencia, libre competencia. La persona que oferta y demanda en el mercado debe estar sujeto a la competencia con otros proveedores de los servicios o de los bienes. Pero el mercantilismo es una especie de capitalismo que no acepta la competencia. En vez de ir a la competencia de mercado, ellos lo que buscan es una competencia política con otros actores políticos, con otros sectores políticos, con otros movimientos sociales, digamos. Y en esa competencia, para ver quién tiene privilegio de los gobernantes, los cocaleros están muy bien. En competencia política, ellos tienen privilegios, ellos tienen subvenciones, ellos tienen aspectos que les favorecen. Han ganado en competencia política y en competencia económica están relativamente o muy bien, digamos, ¿no? Entonces, ese es el mercantilismo que estamos viendo en este sector, que es los cocaleros hoy en día. Doctor, ¿qué régimen laboral tienen los cocaleros? ¿Cómo se les paga sus beneficios sociales? ¿Cómo están trabajando? Permitime, porque es muy importante hacer, desde mi punto de vista, por supuesto, una aclaración. Yo catalogo a los cocaleros diferenciándolo de lo que se llama la economía campesina, que es el campesino que trabaja la tierra, ya sea propia o arrendada para su propia subsistencia. En cambio, el cocalero es propietario en primer lugar, era propietario de su cato. En principio, antes de Evo Morales, el cato tenía una extensión de 40 por 40, es decir, 1.600 metros. Pero con Evo Morales ha subido la propiedad a 1 hectárea, es decir, 10.000 metros. ¿Y yo por qué lo catalogo? Y en realidad podríamos intercambiar muchísimos criterios para ver a partir de qué momento se llama pequeña burguesía o gran burguesía. La definición
para que no sean campesinos puros, es porque son propietarios de su medio de trabajo, son propietarios del principal factor de producción, que es la propiedad sobre la tierra. Por eso yo creo que, en mi criterio, pertenecen ellos no solamente a una economía mercantil, ellos hacen parte de la cadena capitalista de producción de la droga. Ahí empieza, en la elaboración, en el cultivo, en este caso, de la materia prima. Y entonces, por eso es que yo digo que pueden ser o pequeña burguesía o gran burguesía, porque me imagino que hay gente que tiene mucho más de 1 hectárea. Entonces, campesinos no son. Y no deberían llamarse sindicato tampoco, porque finalmente son un gremio, son propietarios de la tierra que cultivan. Y eso hace una diferencia sustancial con el resto del sindicalismo, el sindicalismo del obrero, de verdad, de la clase proletaria que trabaja en una fábrica y produce un zapato, produce una heladera, o en la cadena, la parte que le tenga, la cadena productiva, la parte que le corresponda. Vamos un segundito con Luis Cristian, porque había quedado una pregunta pendiente de Luis Felipe. A ver, ¿cuál sería el régimen laboral de los cocaleros, no? Como muy bien nos explica la señora Susana Seleme, ellos son propietarios, entonces ellos serían, sobre todo, dueños de esa producción, dueños de esos medios de producción en términos marxistas. Pero yo, sobre todo, quisiera enfatizar algo, que Bolivia no es un país de proletarios ni de trabajadores. Como muy bien nos dicen los números, los datos, Bolivia es un país de pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios, cuentapropistas, gremiales, comerciantes, informales, sindicatos de micros, transportistas. Bolivia no está conformada por proletarios, es decir, los términos marxistas ya están caducos, no podemos hablar en esos términos hoy en día. Hoy día tenemos que hablar de pequeños y medianos empresarios, emprendedores, todos los que están allá afuera. La señora que vende en su carretilla bananos es una persona que está con un medio de producción que le lleva adelante una empresa. Entonces, si hablamos en esos términos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que nos sirven muy bien los estudios, por ejemplo, que han realizado Hernando de Soto y Enrique Gersi en el otro sendero, ¿no? Nos sirven esos términos para ver cómo puede avanzar Bolivia y por qué Bolivia no se beneficia del capitalismo competitivo. ¿Por qué algunos sectores sí tienen privilegios del Estado y otros no? ¿Por qué los federados, los sindicalizados sí tienen privilegios y por qué otras personas que no pertenecen al sindicato, que no pertenecen a la federación, no tienen esos privilegios? Eso es lo que nos tenemos que preguntar hoy en día. Vamos a ahondar en el próximo bloque en formalidad e informalidad. Antes quería preguntarte, Susana, sobre las relaciones históricas entre la COP y el gobierno. ¿Cómo fue en los años 50, cómo fue en las décadas siguientes y cómo es ahora? ¿Cómo ves vos la modificación en esas relaciones, desde el poder dual que había décadas atrás a cómo es actualmente? Bueno, el poder dual yo creo que fue es decir, René Zavaleta lo introduce en Bolivia a partir de lo que fue la Asamblea Popular. Y durante la Revolución del 52, el poder de la Central Obrera Boliviana tuvo sí un rol importante, porque finalmente los mineros contribuyeron al éxito de la Revolución del 52, y que yo sigo llamando la revolución porque finalmente derrotaron a un ejército regular, y la derrotaron con unos fusiles Mauser de la Guerra del Chaco. Bajaron de las montañas. René Zavaleta lo explica de una manera maravillosa en el crecimiento de la idea nacional. Ahora bien, yo creo que la relación entre la Central Obrera Boliviana y los diferentes gobiernos que han habido ha sido muy fluctuante. En algunos momentos, Lechín y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana tenían realmente un poder real en el sentido de mantener la pantalla de que eran la vanguardia del proletariado. ¿Fueron la vanguardia del proletariado realmente? Fue la vanguardia del proletariado la Central Obrera Boliviana, y me lo pregunto. Yo, por ejemplo, hice mi tesis de maestría
cuyo director de la Flaxo, donde hice la maestría, y el director de mi tesis fue René, y discutíamos muchísimo sobre el concepto de vanguardia revolucionaria, porque ya al cabo del tiempo tendría que volver a escribir la tesis porque cambiaría ya mi percepción, porque el concepto de vanguardia en el imperio actual sería haber introducido en la relación Central Obrera Boliviana y gobierno cada vez mayores beneficios a la clase trabajadora, que en ese momento estaba reducida fundamentalmente a los mineros. En el momento en que Víctor Paz Estenssoro lanza la ley, ¿cómo se llamaba? En 1985, cuando se produce la relocalización, ya el proletariado minero deja de ser la vanguardia. 21060. El 21060. Deja de ser la vanguardia, en primer lugar porque se reduce en número, y si bien es cierto que el número tiene que ver con la calidad, aquí la calidad y el número tienen un resultado fatal, porque finalmente deja de existir ese proletariado minero, porque además hay otro condimento: la producción de la minería empieza a decaer constantemente. Yo creo que la nueva normativa laboral no beneficia en nada ni al país ni a los trabajadores. Primero porque aquí sí que es un elemento muy importante la cantidad. Si 30% solamente de la población económicamente activa del país se va a beneficiar de ese incremento, quedan más de 2/3 de la población sin acceder a ello, y ello va a tener efectos multiplicadores que van a incidir en el aumento de precios, en fin, muchísimas otras cosas que deberían haberle hecho pensar al régimen en ser un poquito más prudentes. Pero sobre todo, ¿qué beneficio puede tener una ley si ya tiene de entrada la contratapa que le pone el mismo presidente Evo Morales? Yo les aumento, pero me lavo las manos como un pinche Pilato, y ustedes verán cómo se arreglan con los despidos, porque no ha tomado en cuenta para nada la realidad económica del país y la realidad de las empresas en cuanto a competitividad, en cuanto a recursos, es decir, lo que se debe tomar en cuenta para decretar un incremento salarial. Luis Cristian, tus conclusiones, ¿cómo se puede reducir la informalidad? ¿Le va mejor a un país con mercado regulado o flexible? ¿Les va mejor a los trabajadores en una economía libre? A ver, nosotros tenemos que ver en el Estado a dos figuras que son muy importantes. El primero, el Estado es el más grande empleador que existe en este territorio. Es decir, la mayor cantidad de personas que están siendo empleadas hoy en día están en el Estado, ¿no? Y mientras un Estado sea más grande, habrá más personas que están como funcionarios públicos. Es obvio que ha crecido vegetativamente el tamaño de este Estado paquidero. Otro aspecto del Estado es que hay que considerar que el Estado también es el mayor violador de derechos laborales de este territorio. Eso significa que las personas que trabajan como funcionarios públicos están sujetos a muchas veces a abusos políticos o a situaciones de estar en consultoría, eventuales. El mayor violador de derechos laborales es el Estado. ¿Qué pasa por el otro lado? ¿Qué pasa con el sector civil? El sector civil está pagando con impuestos. Estamos reconociendo y debemos reconocer que Bolivia es un infierno fiscal, y eso lo dicen los índices, porque estamos en primer lugar en carga tributaria, en dificultad de pagar impuestos. Entonces el otro lado está solventando ese estado paquidérmico, y de paso tenemos el sector civil que es informal porque no puede acceder a la formalización, no puede acceder a la formalidad. ¿Por qué? Porque incluso ingresar en el mercado formal es difícil. Tener autorizaciones, tener licencias, tener registros en la alcaldía, tener un manifiesto ambiental es difícil. Luego, mantenerse como formal es difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay que pagar impuestos, hay que pagar el IVA. No solamente se paga el IVA y la alícuota 16%, además se paga el costo del contador, el costo de un abogado exageradamente. Aparte de mantenerse con las cuestiones tributarias, tenemos las cuestiones laborales. El pequeño y el mediano empresario tiene que pagar, aparte de las cuestiones laborales, excesos como el doble aguinaldo, ¿no? Entonces eso le lleva muchas veces a querer pasarse a la informalidad o quebrar.
Después tenemos el aspecto de cómo salir del mercado formal. Eso también es algo que debemos analizar. Es muy difícil en Bolivia este asunto de la formalidad. Muchas veces los empleadores deciden o no contratar, o contratar informalmente, o dedicarse a la automatización, que ya es algo mecánico, etcétera, ¿no? Que a eso se apunta. Entonces, yo, a diferencia tal vez de la señora Susana, veo que nuestras leyes laborales son extremadamente complejas y extremadamente atentatorias contra los empresarios, ¿no? ¿Qué es lo que debe pasar en Bolivia? Debemos transitar hacia un rumbo de flexibilización laboral. Esa es la única manera de dejar a esas personas trabajar. Que la acción humana, dejar hacer y dejar desarrollarse a las personas, al aparato productivo, al sector privado, dejar desenvolverse. Y eso implica cambiar las normas tributarias y cambiar las normas laborales. Terminar esa rigidez que nos posiciona en los últimos lugares en el índice de libertad económica a nivel mundial. Hemos bajado del puesto 160, creo, al 187 a nivel mundial en cuanto a libertad económica. Y eso nos debe llevar a reflexionar. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo el país puede crecer si tenemos un stop paquidérmico y la economía informal no puede solventar ese stop paquidérmico porque existen normas muy atentatorias, ¿no? Y que los que están en la formalidad no pueden cumplir, ¿no? Y que los contribuyentes no puedan pagar algunos aspectos que son promesas demagógicas del Estado. Eso es lo que tenemos que reflexionar, estimados amigos. Esas fueron las conclusiones de nuestros invitados especiales. Queremos agradecer su presencia acá y queremos también quedar pendiente a otra nueva visita de ustedes al programa, nuevo tiempo corto, para poder analizar. Quedó corto el programa, pero creo que ha sido muy sustancioso para todos. Bueno, amigos, este fue el primer programa de Nuevo Tiempo. No se pierdan el segundo, el próximo domingo a las 20 horas por Activa TV.